Rafael, y este ha sido un martes lleno de entrevistas, qué bueno, de muchas informaciones de primera mano. Y ahora vamos a estar hablando de un tema sumamente interesante y es el tema de la facturación electrónica. Tenemos con nosotros a Rafael Montero, quien es un experto en facturación electrónica y es el CEO de Gurusoft, una empresa que, bueno, da servicio a varios países latinoamericanos con este tema de la facturación electrónica. Es un tema pues prácticamente obligado. Mucha gente que les agarró la pandemia en medio de teniendo una facturación muy física, muy manual y que han tenido que irse moviendo a unos sistemas electrónicos. Rafael, bienvenido al programa. ¿Cómo ha cambiado la realidad de la facturación electrónica de marzo para acá? Muy buenas tardes con todos. Sí, en sí, siempre les indico a las personas que me preguntan sobre la facturación electrónica y la pandemia. Creo que la DGI lanzó la norma 01-2020 para decirle a todos los contribuyentes dominicanos que pueden hacer uso ya de la facturación electrónica de manera voluntaria. Pasó en enero y la pandemia, pues lastimosamente pasó en marzo. Entonces ya estábamos con una herramienta para poder digitalizar en Buenísimo. República Dominicana la facturación electrónica. De ahí para acá, pues muchas empresas ya se ven obligadas a entrar a esta transformación digital, ya no hacer la famosa factura en físico y que tengo que enviártela a tu oficina, sino es que ya quieren digitalizar, primero para ahorrar costos. Sí. Segundo, para agilizar la facturación y los pagos. Y tercero, pues necesitan ya poder mirar mucho más allá de solo digitalizar un proceso, sino sería digitalizar toda la empresa con la transformación digital. Buenísimo. ¿Qué tú? Mira, obviamente nosotros, como pequeña empresa, nos vemos que tenemos clientes, vamos a decir que son empresas grandes. Algunos de ellos tenemos que llevarle la factura en físico, porque ese es el procedimiento, llevar la factura en físico para que la reciban en correspondencia y de ahí la llevan al departamento de pagos. Hay otros que no, hay otros que tú se las puedes enviar de manera digital, en un correo electrónico. Otros tienen unas plataformas donde tú le das entrada tú mismo a tu factura. Sin embargo, no ha habido manera como de que la industria, el sector comercial en la República Dominicana, como que se ponga de acuerdo con un formato de cómo es que vamos a trabajar. ¿Por qué hay tanta diferencia? Hay unos que te la piden, mándame, escanéamela y mándamela como un PDF. Otro, no, mira, entra a esta plataforma y entonces ahí sube la factura y ese ya es el sistema contable mío. ¿Por qué no hay un estándar, Rafael? Es muy buena pregunta. Lastimosamente no hay un estándar porque no ha existido la facturación electrónica. ¿Sí? Ok, Ahora, con la facturación electrónica, cabe recalcar, ¿qué es la facturación electrónica? sí, Partimos de ahí, sí. ¿no? La facturación electrónica es al momento que tú emites una factura, tienes que enviarle la información a la DGI en línea y la DGI te autoriza esa factura. Y al momento de enviárselo al cliente por correo, tu cliente puede tener mecanismos informáticos para leer esa factura electrónica. Recuerda de que la factura electrónica no es un papel, es un Un archivo archivo. digital Sí. con toda la información de la factura, que cualquier software o cualquier programador lo entiende para que pueda automáticamente ingresarlos a los sistemas contables. Entonces ya hablamos de una estandarización. Entonces, si tú recibes una factura electrónica, por ponerles un ejemplo, de una empresa A, ¿sí? Y de una empresa B, las dos facturas electrónicas tienen los mismos campos, la misma información y tú la puedes leer para automatizar tus procesos. Ya no es como antes, que unos te pedían que al correo, la otra de manera física, la otra escaneada. Ahora, la facturación electrónica está regulada por la norma 01-2020 y te indica que debes de entregarle ya sea al correo a tu cliente o mediante un mecanismo que le llaman en la nube de tu cliente. Cualquiera de las Oh, dos es válida, ya no es obligación imprimirla y llevársela de manera física.
Entonces, allá donde lo invitamos a todos los contribuyentes a ver todas las ventajas de facturación electrónica y no se dejen llevar con... Hay mucho en el mercado que indican que la facturación electrónica es un mecanismo de controlar de la DGI. Sí, entonces, eso es como dicen, no, mira, es que me van a controlar porque ya la facturación, apenas la haga, ya la DGI sabe a quién le facturé, cuánto es el ITEVIS, pero no, o sea, realmente lo que requiere la DGI es que las empresas tengan mecanismos de automatización y que sus costos operativos bajen. Porque igual la DGI va a tener la información, ya sea a final de mes Sí, o hombre. ahora que la tiene en línea, pues la va a tener, ¿sí? Pero pues esos son los rumores que hay en el mercado, no solo de República Dominicana, esto es a nivel latinoamericano. Somos una empresa que tiene presencia en 9 países de Latinoamérica y esto ya se ha implementado en otros países. Y por eso es que nuestro deber siempre cuando ingresamos a un país es dar charlas, educar los beneficios de la facturación electrónica para que los contribuyentes puedan disfrutarlas y no se dejen llevar por rumores o por miedos a fiscalizaciones, porque eso no existe. ¿Sí? No, O y sea, además, realmente la DGI oye, lo tiene. y además yo te voy a decir una cosa, a final de mes tú tienes que, como quiera, depositar Así 606. es, Le tienes que depositar correcto. 607, el IR3, el IR7. Es decir, que de todas maneras, ¿va a ser el día que emitiste la factura o va a ser en la declaración a final de mes? Mensual, Como así es. quiera, la DGI se va a enterar. Digo, en el caso de nosotros, por ejemplo, nosotros no tenemos opciones, ¿no? Hablando abiertamente, porque nosotros le facturamos a grandes contribuyentes. Así Entonces yo es. no puedo decirle a las grandes empresas de este país, las grandes agencias publicitarias, de que mira, yo te voy a mandar esta factura sin ITEVI y te voy a... Es imposible para nosotros. Es decir, que nosotros Así tenemos que es. mandarle facturas con todas las de la ley. En este caso, Así es. lo que estamos es simplificando el proceso para nosotros y para ellos, porque en la mayoría de las empresas, cuando llega una factura, tienen que entrar al sistema de la DGI a verificar que ese número de comprobante es el correcto y que sí es el adecuado. En este caso no van a tener que hacerlo, porque si primero pasa por la DGI, ya la DGI está verificando que el comprobante es adecuado. Y cuando le llega a tu cliente, Así ya la es. factura no hay que hacerle ninguna verificación, por lo que entiendo. Rafael, con relación Así es. al Es más, tema, el sí, cliente, sí, te dígame, Rafael. escucho, te escucho, te escucho. Sí, te decía que el cliente cuando te recibe la facturación electrónica, él ya tiene mecanismos tecnológicos para validar que esa factura sea correcta, ¿no? Entonces ya no necesita manualmente a alguien hacerlo, ya lo hace un software, digamos así, y el software te contabiliza de manera automática. Es más, se va a quitar carga operativa del departamento de contabilización, de cuentas por pagar, de recepción de factura de proveedores de estas grandes empresas. Buenísimo. Muy bien. Rafael, te quería preguntar, sé que lo mencionaste en tu explicación, pero de manera más profunda, sobre todo para las pymes y estos empresarios que tienen estos paradigmas desde hace años de su sistema de imprimir facturas, entregarla a mano, que me la reciban, tener un archivo. ¿Qué ley ampara la protección del tipo de factura electrónica? Y si esto, y si tiene la misma fuerza una factura electrónica que una factura física. Muy buena pregunta, José Luis. Uno de los grandes problemas al iniciar un país en facturación electrónica es que muchas empresas desconocen cuál es la norma legal donde, digamos así, tiene fuerza la facturación electrónica o legaliza la facturación electrónica. Entonces, la norma en República Dominicana es la 01-2020. Con esta norma, ¿qué es lo que indica? Que las facturas electrónicas tienen la misma validez legal y tributaria que la facturación en papel o la facturación por computadora. En la norma lo dice. Entonces, cualquier cliente, ¿sí? Si tú le imprimes si tú le envías una factura electrónica y el cliente te dice, oye, pero ¿qué es esto? Yo no lo sé. ¿Sí? Entonces, tú te amparas en la norma 01-2020, donde ahí te indica que esa factura que usted está emitiendo tiene una validez legal, Okay. legal y tributaria. ¿Sí? Entonces,
todo esto de aquí, recuerden de que la facturación electrónica es algo que ya se venía trabajando en marcos legales, marcos tributarios, para que puedan deducir de impuestos. Tengo dos preguntas en una, Rafael. Una es, por ejemplo, imagínate que yo hago mi facturación electrónica, pero a quien yo le facturé no tiene el sistema para leer esa factura. ¿Qué pasaría en ese caso? Y número dos, ¿qué yo necesito desde el punto de vista de software para poder empezar a emitir facturas electrónicas? Ok, sobre la primera pregunta, ¿sí? En la norma, recuerden de que nosotros siempre nos basamos lo que dice la norma, porque no puedes salirte de la norma, ¿sí? La norma indica que si ustedes emiten una factura electrónica a alguien que no tiene mecanismo de cómo recibirte la factura, pues tienes que enviársela al correo, y si lo tienes presencialmente al cliente, se lo puedes imprimir. Ya depende lo que el cliente requiera. Pero conociendo a los clientes, ellos van a preferir que se la envíes al correo, porque en el correo la pueden imprimir cuantas veces quieran. Claro. ¿Sí? ¿A quién no le ha pasado que quiere una factura y empieza a buscar en el muro de papeles que tiene? Sí. Entonces yo prefiero que me la entregues al correo, que ahí la puedo imprimir cuantas veces. Pero la ley indica, ¿no?, que el cliente final a quien tú le emites una factura, si no es emisor electrónico, ¿sí?, puedes entregársela al correo o imprimírsela, ¿ok? En cambio, como tú ponías el ejemplo, mira, yo le facturo a muchos grandes contribuyentes. Entonces, es más que probable que los grandes contribuyentes se suban a esta facturación electrónica, y todo emisor electrónico también es receptor electrónico. En pocas palabras, a quien tú le facturas, si ellos son emisores electrónicos, tú no tienes que imprimírsela ni tampoco enviársela al correo. Se la tienes que entregar en una casilla que tiene la DGI, digamos así. ¿Okay? Entonces, eso es con respecto a la primera pregunta. Y con la segunda pregunta, ¿qué necesitas? A ver, realmente la facturación electrónica vino para simplificar las vidas. Adicional, otro rumor que existe en el mercado, que la facturación electrónica es muy costosa, que la implementación es muy costosa. Entonces, y esto no es así, ¿no? O sea, es costosa, pero depende a qué es lo que necesita. Nosotros como Gurusoft atendemos a grandes empresas a nivel de Latinoamérica, pero también tenemos una responsabilidad social con los emprendedores, con las pequeñas empresas. A ellos tenemos herramientas gratuitas para que ellos puedan facturar electrónicamente en los países donde Gurusoft tiene presencia, porque conocemos que actualmente necesitamos de esa masa de emprendedores para reactivar el país, y actualmente lo estamos dando de manera gratis, un software para que puedan emitir facturación electrónica. De eso ya hace un subtema, ya para cerrar por mi parte, Rafael, y es que si eres una empresa que estás vendiendo tu responsabilidad eco, estás totalmente obligada a tener este tipo de facturación para no estar gastando tanto papel, imprimiendo tinta, tanto papel y toda esa cosa. Y tinta. Así es. Así es. En sí, pues la responsabilidad siempre viene por parte de tener responsabilidad ecológica, ¿no? O sea, recuerden de que la impresión de papel, ya todo es un mundo tecnológico ahora, ¿no? Hasta la persona que menos piensa ya tiene su smartphone, ya tiene un correo y le puedes hacer llegar la facturación electrónica. Y más, sí, y punto, digamos así, que podemos resaltar de la DGI, que abrió la plataforma de facturación electrónica. En otros países de Latinoamérica ha demorado 5, 6, 7 años para poder lanzar la plataforma de manera voluntaria. Muy bien, muy bien. Excelente. Ya para finalizar por mi parte, Rafael, ¿desde qué rango de precios pudieran dar un software para una empresa pequeña que quiera empezar a insertarse en la facturación electrónica? Algo simple, porque quizá hay gente que piensa en un sistema que le va a controlar el inventario y todas estas cosas, sino la facturación, que me imagino que ahí mismo tendrá algún módulo de cuentas por pagar, de cuentas por cobrar y demás, y tener botones de pago, recaudación digital. Exactamente. ¿Desde cuándo arranca y hasta qué tan complejo
pudiera ser este software de facturación? Correcto, como les había comentado, Gurusoft tiene un software gratuito, ¿sí? Como tú indicabas, mira, yo necesito solo facturar, enviárselo al cliente y nada más. Okay. Para eso nosotros tenemos un software gratuito donde ustedes pues tienen un costo cero, ¿sí? No pagan nada, ¿sí? Se registran y pueden usar la herramienta. Entonces los precios vienen desde costo cero. Conocemos que en el mercado también existen herramientas que cuestan $20, $50, $100 para las pequeñas y emprendedores, pero cuando ya hablamos de medianas que tienen software ya como, digamos, SAP o software ya contables, donde nosotros nos integramos a ellos. Recuerden de que nosotros no es que vamos a cambiar el modelo o el sistema de facturación del cliente. Nosotros lo que vamos a hacer es instalarle como que un plugin para que su software actual se convierta en electrónico. Okay. Entonces, para ellos sí, para ellos se les vende ya un paquete empresarial que en el mercado por lo general puede costar entre $500 o $3,000. Ya depende mucho de lo grande o el número de facturas que hacen. Pero para las pequeñas empresas y los profesionales, que son los que más requieren ahora de un apoyo tecnológico, es totalmente gratis con una herramienta que nosotros tenemos como Gurusoft. Y recordar que Gurusoft es la primera empresa en República Dominicana certificada con la norma 01-2020. Ya nosotros emitimos facturas electrónicas en productivo en República Dominicana. Buenísimo. Rafael Montero, por favor, los puntos de contacto para que la gente que quiera empezar a investigar y quizás reunirse contigo vía virtual y ver todas las implicaciones de moverse a esta facturación electrónica, cuáles son los pasos que tiene que dar, cómo pueden comunicarse con ustedes. Claro, nosotros pues pueden visitar nuestra página, es www.guru-soft.com. guru-soft.com. Nosotros adicional estamos dando webinars de facturación electrónica de la norma 01-2020 de la DGI, donde ahí damos mucho más en detalle cuáles son los documentos electrónicos. Y recuerden, nuestro objetivo realmente ahora es educar y transmitir todos los conocimientos de facturación electrónica. Primero partimos con la responsabilidad social. Y ya luego, si algún cliente interesado grande necesita que le implementemos con nuestra experiencia, pues ya podemos hablar de temas ya comerciales. Pero nuestro objetivo realmente es educar. Buenísimo. Bueno, ahí está. Yo creo que es una excelente noticia el hecho de que ya desde el principio de este año tenemos todo el marco legal ya disponible a través de la Dirección General de Impuestos Internos, de la facturación electrónica, que viene a simplificar, ¿no?, todo esto. Así que gracias Rafael Montero, experto en facturación electrónica y CEO de Gurusoft. Ahí está también la página web guru-soft.com para los que quieran más detalles sobre estos softwares de facturación electrónica y de las implicaciones que tienen. Gracias Rafael por acompañarnos en el programa. Gracias a ustedes, Rafael y José Luis. ¿Cómo no? Bye, bye. Bueno, agradecer a Altiz, quien es el patrocinador de todas nuestras entrevistas. Vamos a un break comercial. Cuando regresemos, venimos con innovación al instante, así que no se muevan, que todavía nos queda un ratico todavía en el programa.